Te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción. Todos los perros de mi vida. Elizabeth von Arnim. Perro 12. Chunky. Chunky era y sigue siendo un seductor de primera fila. Está enroscado en mi regazo mientras escribo y el papel se apoya sobre su lomo dormido. En la página siguiente, una fotografía de cuando tenía 4 meses, con esas graciosas marcas en la cara, como cejas arqueadas, a las que todo el mundo se rendía y que le dan un aspecto de asombro permanente. Me habría gustado hacerle una fotografía el día que la puerta del salón se abrió y apareció solo, por sorpresa. El repartidor que lo llevó a mi casa decidió no presentarse y dejar que causara su particular impresión. Y lo cierto es que jamás habría creído que algo tan pequeño pudiera ser tan intrépido, o que criatura alguna, al encontrarse entre desconocidos de tamaño mucho mayor que el suyo, pudiera mostrarse tan decidida. Tenía el rabo, símbolo orgulloso de un espíritu indómito, erguido como si tal cosa. Y erguido ha continuado desde entonces. En los 5 años que llevo con él no he visto que lo bajara en una sola ocasión, ni siquiera cuando, enojada por su comportamiento, a menudo reprensible, es un amante extraordinario, siempre dispuesto a recorrer kilómetros y desaparecer durante horas a riesgo de que se lo lleven, lo atropellen o le disparen, si intuye la posibilidad de aparearse. Cuando enojada decía por tal comportamiento, le levanto la mano con actitud amenazante. Entonces su rabo, en lugar de mustiarse, se agita, y sus ojos clavados en los míos son los de aquel que sabe que ha hecho mal, pero aún así considera que el intento ha merecido la pena. A un tiempo petulante, obsequioso y rebelde, se me queda mirando con descaro y no puedo evitar bajar la mano de inmediato. Al fin y al cabo, me alegro de que haya disfrutado y doy las gracias por tenerlo de nuevo en casa. Cuando el amigo que estaba adquiriendo la monótona costumbre de obsequiarme me regaló a Chunky, lo añadió a lo que mis amistades comenzaban a denominar la colección de animales salvajes. Y lo añadió porque el segundo invierno en aquella casa le pareció haber observado en mí señales de descontento, de una tendencia a caminar hacia la ventana y fruncir el entrecejo por culpa del tiempo, de un deseo a sus ojos excesivo porque para él carecía de importancia, de que en Inglaterra brillara el sol con más frecuencia de lo que lo hacía. Y tras haber observado las señales en silencio, había resuelto que cuanto necesitaba era otro perro, para estabilizarme, para atarme al lugar en que me encontraba. Pues si bien, según él, una mujer podía marcharse fácilmente con un perro y ya no tan fácilmente con 2, con 3 la tarea sería tan complicada que no se atrevería a acometerla. Y queriéndolos a los 3, y por tanto incapaz de dejarlos atrás, se quedaría allí donde estuviera y sus amigos podrían seguir visitándola y tomando el té con ella. Aquellas eran sus consideraciones simplistas, hasta cierto punto acertadas. No obstante, se equivocaba dando por hecho que tras la llegada de Chunky yo quería a los 3 perros. No era así. Quería solo a 2. En lo concerniente a Pincher, lo único que sentía era una responsabilidad cargada de reproches, y cualquier momento habría sido bueno para alejarme de él, si le hubiera encontrado un buen hogar. Naturalmente jamás le confesé eso a mi amigo, que me lo había regalado, y que, pese a sus dotes de observación, nunca reparó en que Pincher no ocupaba un lugar en mi corazón. Pese a esas dotes de observación, tampoco averiguó la razón por la que me espantaba pasar otro invierno en aquella casita. La nuestra era una amistad mantenida y en esencia sustentada por los perros. O al menos así era como yo la percibía,
puesto que me guardaba muchas cosas para mí. Creyera él lo que creyese, lo cierto es que no tenía ni idea, y lo último que se me hubiera pasado por la cabeza habría sido comentarle mis íntimas decepciones y las causas de mi vergüenza. Allí se sentaba los días que venía de visita a tomar el té, rodeado de sus regalos de 4 patas, sin sospechar que horas antes, durante la mañana de intensa e implacable lluvia, yo había estado mordiéndome los puños a causa de mi incapacidad, creciente tras cada día lluvioso que pasaba, de ser resuelta cuando el tiempo era desapacible. No cabe duda de que todos nos hemos sentado alguna vez entre personas de modales sobrios que comían magdalenas con aspecto imperturbable y mantenían una conversación pausada que no reflejaba cómo se sentían realmente por dentro. Personas que quizá aquella misma mañana también se hubieran mordido los puños por alguna preocupación secreta. ¿Quién es capaz de adivinarlo? Tal vez a mi amigo el zoólogo también le estuviera reconcomiendo el espíritu algún pesar en aquel instante, mientras parecía estar sentado plácidamente junto al fuego, aunque lo dudo, porque él era un hombre que ya había tomado una determinación, que no era otra que regalarme perros, y el hecho de haber tomado una determinación tiende a proporcionar ese equilibrio interior que se llama paz. Sin embargo, yo, tras 10 semanas de fríos aguaceros casi constantes, estaba descubriendo con pesar que mis planes de vivir resueltamente, los mismos que me habían alejado de Londres y había hecho que me instalara en la soledad, se quedaban en nada cuando llovía. En otras palabras, aunque deseaba más que nunca perseguir lo verdadero, bueno y hermoso, solo me sentía capaz de hacerlo con el brío necesario si brillaba el sol. No era de extrañar que me mordiera los puños. Aquel desconcertante descubrimiento fue desalentador. Sentía una vergüenza terrible, pero así era yo, y sentir vergüenza no hacía que cesara el frío y la lluvia. Y el frío y la lluvia me causaban sabañones, y los sabañones los desbarataban todo. Especialmente desalentador era recordar que no me había sentido de ese modo en mi casa de las montañas, donde el viento rugía y la lluvia golpeaba los cristales de las ventanas durante semanas interminables. Todo ello sin que se apagara por un instante la chispa de mi interior. Era probable que allí también hubiera sentido sabañones, pero habían alterado tan poco mi estado de ánimo que no era capaz de asegurarlo. ¿Sería que me estaba haciendo mayor? ¿Acaso era aquella la manera trivial y despreciable en que la edad tenía intención de manifestarse, en altibajos, en una dependencia del buen tiempo y en una extrema aversión por las nubes que no se disipaban? La edad. Hasta ese momento no había pensado en ella, o solo en las de los demás. Entonces, por primera vez, la idea de que también yo pronto me haría mayor, de que quizás ya estuviera comenzando a hacerlo, se me pasó por la cabeza. Y fue un momento de profunda impresión. Una de mis amistades, en este caso una mujer, llevaba una vida plácida bajo el sol. Vivía en la Provenza y en una de sus visitas a Londres pasó por mi casa, llenando el salón en aquella tarde oscura, o así me lo pareció, de todo el resplandor del sur. La luz y el calor de un clima benigno parecían flotar todavía a su alrededor. Era como si aquella mujer desprendiera el brillo del sol que había dejado atrás, y con cada movimiento que hacía, a mí me parecía percibir en el aire una dulce fragancia floral, como de jazmín. ¿Por qué no vienes a vivir cerca de mi casa?, me dijo. Sé de una casita situada entre olivos. En noviembre, entonces estábamos en noviembre, está rodeada de espesa hierba y margaritas blancas y rosa de largos tallos. Resulta extraño que tan pocas palabras sean suficientes para alterar por completo una vida.
Entonces no conocía esas margaritas blancas y rosa de largos tallos, pero hoy sí. Y es en esa casita del color de la madreselva, con terreno por delante y por detrás que la convierte en espaciosa, donde ahora me encuentro escribiendo, donde la persona temblorosa, crispada por el frío, que después del desayuno intentaba sostener una pluma, se ha transformado en alguien que ya no tiene que poner sus esperanzas en que el día siguiente amanezca soleado, porque sin duda lo hará, y si no lo hace, seguro que así será el día después. No sé cómo se siente la gente, pero para mí eso es lo que marca la diferencia entre dar gracias a Dios por mi creación, mi continuidad y todas las alegrías de la vida, y permanecer en inquietante silencio. Si me hubiera trasladado directamente aquí desde Pomerania, y en el primer instante de disfrute de la libertad para escoger dónde vivir que caracteriza a las viudas, hubiera elegido la luz, el calor y las fragancias, qué bien le habría sentado a mi espíritu. En lugar de envejecer a fuerza de pensar en la edad, habría rejuvenecido. En lugar de vivir momentos de desesperación, habría sentido una calma inquebrantable. Es imposible no contagiarse de por lo menos un poco de la serenidad, la cortesía del cielo bajo el que se vive. Cuando se camina acompañado de belleza, ésta acaba por impregnar el espíritu y quedarse allí para siempre. Yo camino acompañada de belleza, no como la dama del poema de Byron, que caminaba acompañada de la suya propia, sino de la belleza de la luz, el calor, el color y la fragancia. Qué fácil es ser resuelta en un entorno como este, un juego de niños. Es un estado natural, y si no fuera porque estoy escribiendo sobre perros, me tomaría un momento para exponer las muchas razones que tengo para adorar a la amiga que me trajo a este lugar.